Vamos a estar hablando del Consejo de la Magistratura, que se trata de una polémica que se ha instalado en el país. Vamos a contarle a la gente que el Consejo de la Magistratura tiene, entre otras funciones, como llamado concurso para jueces, la de designar los jueces, con lo cual es realmente un organismo estratégico y tiene un rol clave para el funcionamiento de la justicia. El Consejo de la Magistratura a esta altura queda nuevamente en medio de una dura disputa política. Vuelve a tener 20 miembros, tal como lo estipulaba la norma vigente en el 97, que fue derogada por el kirchnerismo en 2006. Ahora, tras el fallo de la Corte Suprema, que dejó sin efecto la reforma que impulsó Cristina Kirchner. Bueno, lo cierto es que Juntos por el Cambio tiene previsto ir a la justicia para intentar frenar la maniobra en el Congreso, esa maniobra para dividir el bloque del Frente de Todos en el Senado para quedarse con un lugar más en el Consejo de la Magistratura. Bueno, y algunos senadores, legisladores han asumido la voz cantante. Es el caso, por ejemplo, del senador nacional del PRO, Luis Juez, que está planteando a esta altura que la Corte bloquee la designación de Doñate en la magistratura para evitar esta maniobra. Y con él estamos en contacto, sí, Pablo. Que lo cuente él, porque se presentó ya esta mañana. Luis Juez, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, un gusto saludarlo. El gusto es mío. Bueno, decíamos que es estratégico, le contamos un poco a la gente que no tiene por qué conocer los detalles. El Consejo de la Magistratura atiende a la designación de jueces, entre otras cuestiones, es un organismo estratégico, y ustedes sienten que la vicepresidenta de la Nación se ha quedado con un cargo que les pertenece a usted personalmente, digamos. Digo, no sé si está bien planteado que le pertenece el cargo que le corresponde, mejor decir. No sentimos solamente, estamos convencidos absolutamente que la maniobra... Lo que pasa es que la política le ha hecho creer a la gente que lo que es una picardía política para un ciudadano común es un hecho delictivo. Y la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, la vicepresidenta de los argentinos, ha cometido un hecho delictivo. Después el fiscal calificará si es un abuso de autoridad, si es incumplimiento de los deberes del funcionario público. Después veremos qué capítulo del Código Penal. Es más, le adelanto al canal de Río Cuarto, no vamos a tener ninguna de esas posibilidades porque la denuncia que presenté esta mañana en Comodoro Pi recayó en la mano de la fiscal, creo que se llama Paloma Ochoa, una militante de justicia legítima de la Cámpora fanática, así que se imagina debe estar haciendo un avioncito con la denuncia, pero tengo la obligación de hacerlo, porque acá hay un temor reverencial hacia Cristina, acá le tienen pánico. Yo fui y le dije a la justicia cómo era el tema, que después la justicia haga lo que tenga que hacer. Bueno, le pregunto este dato, porque la Fiscalía de Marijuana era la que usted se iba a presentar hoy. Yo fui ante la Fiscalía de turno, la Fiscalía de turno tiene que sortearla, pero cuando vos ves el menú, ¿es Guatemala o Guatepeor? Entonces sabíamos que en alguna fiscalía de esas, con activos militantes kirchneristas... ¿Pero por qué digo esto? Porque esto demuestra el interés de la política para manejar el Consejo de la Magistratura. Quien maneja el Consejo de la Magistratura pone los fiscales y los jueces y los remueve conforme a su voluntad. Durante estos 2 años y medio el kirchnerismo ha logrado cooptar gran parte de Comodoro Pi. Se quiere quedar con la Cámara de Casación Penal y, por supuesto, se quiere quedar con gran parte de la Corte Suprema. Así que estamos en una situación compleja, pero lo que hizo Cristina para que la gente de Río Cuarto, yo entiendo que este no es un tema de la agenda de nadie. El 99% de los argentinos tienen otro tipo de problemas. Sí. El problema de la inseguridad, el problema del salario, la inflación, la falta de trabajo, la falta de expectativa, la falta de esperanza, nuestros hijos se los quieren ir del país. El Consejo de la Magistratura, a mí nadie me para por la calle preguntándome por el Consejo de la Magistratura. Pero lo cierto es que es un organismo que pone y saca a los jueces. Entonces, quien maneje el Consejo de la Magistratura se queda con esa posibilidad concreta de manejar un poder más del Estado. Y Cristina tiene una obsesión con la justicia. Como no quiere ir presa, pero tampoco quiere contar a los argentinos cómo fue que amasó semejante fortuna y los problemas judiciales que tiene la queja, claramente ha puesto una ofensiva quinta a fondo con el tema de la justicia. Y se quiere quedar con el Consejo de la Magistratura de la peor manera. Dividió el bloque para quedarse con una banca que le corresponde a la tercera minoría.
se da la dicotomía que el kirchnerismo es primera y tercera minoría en el Senado de la Nación. Claro. Es de una bajeza, de una torpeza, pero bueno, esperemos. Yo coincido con usted en que no es tema de agenda. Derecho, ¿no? Claramente, Sí. mañana fui a tribunales porque tengo que cumplir con la responsabilidad, porque dije que le iba a denunciar y acá está la denuncia penal. Bien. Yo no soy de los que amagan. Luis, le quiero preguntar, porque usted tiene toda la razón, creo yo al menos, de que no es una cuestión de agenda de los argentinos, pero sí se ha metido mucho en la política. Usted dice que la política o el gobierno trata de manejar la justicia desde hace 2 años y medio cuando asumió este gobierno. No obstante, el anterior gobierno instaló lo que tiene que ver con el lawfare, con esta forma de manejar políticamente la justicia. ¿Cómo lo ve usted? No dije eso yo. No. Dije esto 2 años y medio. Dije la política. La política. Bien. Sí, usted dijo 2 años y medio, pero está bien, a lo mejor no era el sentido. Desde que se creó el Consejo de la Magistratura, uno y otros de todos los colores políticos han querido manipular la justicia. Luis, juez. Uno y otro. Juez. De la derecha, de la izquierda, de los liberales, los privatistas, los peronistas. Uno y otros han querido quedar siempre con la justicia porque es un bocado apetitoso para nombrar amigos y familiares en la justicia como jueces y fiscales. No es mi condición. Juez, en la misma línea le digo... No me mueve ningún interés personal, ni político, ni partidario. O sea, uno y otro, que tengamos un Consejo de la Magistratura totalmente desprestigiado es un problema de la política, no solamente del kirchnerismo. Bien. Juez, claro, porque Juntos por el Cambio militó el volver a esa conformación que se estableció en el 97 y dar de baja la reforma que impuso el kirchnerismo. Ahora que se vuelve esa conformación, bueno, han salido mal parados en el reparto de los funcionarios, de los miembros del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo se da esa situación? Mirá, en el año 2006, ustedes lo saben, yo era intendente de Córdoba, ¿se acuerdan? Sí. Y era uno de los pocos intendentes que acompañaba el proceso de transversalidad política con Néstor Kirchner. Sí. Néstor Kirchner me llamó y me pidió que el senador nuestro del Frente Cívico votara la ley de Cristina, que era la reforma del Consejo de la Magistratura. Le pedí al presidente en aquel momento, Néstor Kirchner, que me dejara estudiar la ley. A la semana y media me llamó Zanini y me dijo: Luis, necesitamos que el senador de ustedes, que mirá, he estado viendo la ley, esa ley es inconstitucional, porque rompe el equilibrio de los estamentos y la política invade al Consejo de la Magistratura y va a ser declarada inconstitucional. Yo no le voy a decir al senador Rossi que vote a favor, porque si yo fuera senador no la votaría. Por supuesto que me tuve una pelea y a partir de ahí arrancó mi disputa con Cristina. Pasaron 16 años y la ley fue declarada inconstitucional, con lo cual eso me da derecho a poder hablar con objetividad. Yo no soy un especulador. Lo dije en el 2006 cuando no era senador, dije que la ley, por ese manotazo que le metía a la política el Consejo, iba a terminar siendo declarada inconstitucional. Por eso quiero corregir con todo respeto, la política siempre quiso manejar las designaciones de jueces y fiscales, porque en vez de buscar dirigentes honestos que no roben, que no se enriquezcan, que sean decentes, la política quiere tener fiscales y jueces amigos para que no los investiguen. Y así tenemos la calidad de justicia que tenemos. Ustedes lo vieron en Río Cuarto. ¿Qué les voy a contar a ustedes? Hay gente honorable, pero también hay un montón de ineptos que son los dueños de la salud, la educación, la seguridad y el futuro de nuestro hijo, y que están en ese cargo de por vida. ¿Por qué? Porque los ponen los punteros políticos. Entonces a la justicia llegan un montón de punteros políticos que vienen a cumplir favores y a devolver favores. Así no va, tenemos una calidad de justicia pésima. Entonces le consulto, perdón Pablo, Sí. como senador de la Nación, ¿está dispuesto a debatir una reforma de la justicia en el Congreso de la Nación? Claro que sí, ¿cómo que no? Hace 35 años ustedes me han visto llegar a Río Cuarto como abogado litigante. Yo vivo de mi profesión, ejerzo mi profesión, conozco los problemas de mi profesión y sé cuando un fiscal y un juez llegó por mérito o llegó por acomodo. Pero, y lo digo con toda sinceridad, cualquier reforma que presuponga modificar a uno de los poderes del Estado tiene que ser llevada adelante con un consenso que supere el marco de los tipos que te votaron. Porque si no, cuando cambia la bocha, te cambia la reforma. Entonces necesitamos un consenso que el kirchnerismo no ha querido discutir nunca.
Yo le dije a los senadores la semana pasada, la otra. Muchachos, yo soy de los que creo que el presidente de la Corte no tiene que ser el presidente del Consejo de la Magistratura. Ahora, soy de los que creo que la Corte tiene que tener un representante del Consejo de la Magistratura. Metan un representante y van a tener mi voto. No, porque Cristina no quiere. Pero no es un capricho de Cristina. Bueno, así, por eso no pudieron modificar la ley. En el 2006 tenían mayoría y sacaron la reforma que terminó siendo inconstitucional. Pero este es el problema de la política ni siquiera se sienta a discutir. Si en este país tuviéramos dirigencia política que discuta los 5 problemas básicos que tiene la gente, probablemente tendríamos alguna política de Estado, pero eso no sucede no solamente en la justicia, no sucede en la salud, en la educación, en la previsión social. Y estamos complicados, cada vez estamos para abajo los argentinos, ¿no? Luis, le quiero preguntar, porque usted lo acaba de citar, el caso de Río Cuarto, la justicia, usted sabe que se está ventilando el juicio por la muerte de Nora Dalmazo. No sé si le habrá llegado a sus oídos que Gastón Zárate, que fue apodado el Perejil, dijo que usted en algún momento le habría ofrecido ayuda, asesoramiento legal, se había puesto a su disposición. Bueno, él, tras el paso de los años, agradecía este gesto, lo dijo hace un par de días. ¿Qué piensa de todo lo que está ocurriendo? Pero por supuesto, ¿cómo no voy a...? Siempre he intentado darle una mano a aquel que termina haciendo la mortadela del sándwich. Ese pibe no solamente era un perejil, sino que lo estaban haciendo un perejil. Y cómo querían desviar la atención, lo digo con todo respeto, y en honor a la memoria de Nora, que no la conocí. Y yo no soy vecino de ella, yo soy vecino de Río Cuarto. Pero esa mujer la mataron 20 veces después de muerta. Se ensañaron con su historia, con su vida, con su situación particular. Todo para esconder y todo el mundo sabe, la causa Nora Dalmazo es una vergüenza para los cordobeses, no para los vecinos del Río Cuarto. Después de los años, ustedes tuvieron fiscales y jueces en esa causa que son una vergüenza. Una vergüenza. Porque no sabían cómo taponar los chanchullos de la política. ¿Se dan cuenta por qué necesitamos jueces y fiscales decentes? Porque todos los argentinos, todos estamos en algún momento pendiente de alguna resolución judicial. Si se te jubila el abuelo, le liquidan mal la jubilación. Si tenés un hijo discapacitado y querés que la obra social te dé una silla de rueda. Si tenés un paciente oncológico y necesitas que te brinden el medicamento. Pero claro, pero la justicia está para encubrir a la política, no para resolver los problemas de la gente. Por eso necesitamos a gritos justicia independiente. La causa de Dalmazo es una causa que nos avergüenza a todos, absolutamente a todos los cordobeses. ¿Cómo terminó esa causa? Uno de los principales testigos hoy es el ministro de Seguridad de la provincia. Una causa que ustedes de a poquito levantan la tapa de la olla, pero no se animan a levantarla del todo, ¿eh? Si se animaran en Río Cuarto a pegar una patada a la olla, ¡ay, Dios mío! Pero bueno, ¿cuántas Nora Dalmazo tenemos en la provincia de Córdoba y en la República Argentina? Bueno, lo invito a que usted nos cuente además también esa idea general que tiene sobre el caso que usted ha conocido, porque claramente además como abogado lo ha seguido y que por muchos casos, estamos de acuerdo con usted, que es emblemática. ¿Piensa que se va a terminar descubriendo qué fue lo que pasó finalmente? No. Cuando la justicia se encarga de encubrir los hechos delictivos, el tiempo es muy difícil. Yo no veo, lo digo, no voy a adelantar criterio porque hay allí un jurado popular que seguramente determinará, pero yo no soy muy optimista. Pasa la historia, tengo 34, 35 años de abogado penalista. Pasa esto, cuando las cosas no se investigan en el momento justo y cuando la prueba no se recolecta en el momento justo y cuando los testimonios no se toman en el momento justo, cuando mete la cola el diablo para esconder, para encubrir, para sustraer de la verdad lo que hay que investigar, después hace muy difícil, muy difícil. Y esa causa es claramente un manual de cómo el poder político, como el poder económico se encargó de que la investigación vaya para cualquier lado. Lo lamento por la familia, por sus hijos, por la misma Nora y por los vecinos de Río Cuarto, que no merecen estar en la pantalla televisiva de Buenos Aires por el chimento de una causa penal, sino porque haya justicia. Pero bueno, después de tantos años yo no creo que llegue justicia ahí. Se ha hecho lo imposible desde el poder para que la justicia no llegue nunca. Eso es lo que usted refiere cuando dice que si se destapa la olla van a salir cosas que no están en este momento en el proceso judicial. Yo no digo nada que ustedes no sepan. Yo no digo nada, no es tan grande Río Cuarto como ustedes creen. Yo no digo nada que ustedes no sepan. Pero bueno,
Esta es la realidad. Yo simplemente, usted me señaló la causa Nora Dalmazo y yo la tomé como un ejemplo de lo que significa la peor administración de justicia. Cuando vos tenés fiscales y jueces que laburan para el poder y no para la verdad, las cosas no se averiguan nunca. Te lo digo por experiencia, yo vivo de mi profesión de abogado. Cuando los jueces y los fiscales se dedican a cubrirle las chanchullos al poder, la gente se queda diciendo al fin y al cabo, fíjate vos, acá en el Senado de la Nación dicen que la conducta de Cristina es una conducta. Mirá que pícara Cristina, cómo lo jodió a la noche, les cambió la integración del bloque, pum, pum. Lo que para los políticos es una picardía, para un ciudadano común es un delito. Pero bueno, como hay distintas varas para mediar las mismas circunstancias y medir las iguales condiciones, entonces como la vara es distinta, para el ciudadano común el peso de la ley. Para el tipo que tiene poder, miramos para otro lado. La causa Nora Dalmazo, claro ejemplo que cuando el poder quiere mirar para otro lado, mira para otro lado. Luis Juez, gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. El tema del Consejo de la Magistratura parece una estupidez, pero tiene que ver con esto que estamos hablando con ustedes. Nos merecemos tener jueces y fiscales decentes, no punteros políticos. Un abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Juez. Bueno, allí la palabra entonces de Luis Juez. Hay que decir que él personalmente era aspirante a integrar por esta cuestión que básicamente lo explicó claramente él. Bueno, la vicepresidenta de la Nación como titular del Senado dividió el bloque, entonces la segunda minoría pasó a ser otra persona de su entorno. Y con eso, claro, perdón Pablo, se quedan con un miembro más dentro del Consejo de la Magistratura. Claro. Una jugada que se calificó como de ajedrez en términos políticos, pero que tiene consecuencias prácticas. Sí, y que puede llegar a equiparar la fortaleza que tiene la oposición, que son mayoría en este nuevo Consejo de la Magistratura.